Hoy vamos a comenzar entonces con lo que tiene que ver con la literatura sapiencial, que entre otras cosas es como uno de esos temas quizás olvidados de la escritura. Muy poca gente, esos libros como Eclesiastés, Job, Proverbios son como bastante, digamos, abandonados a nivel del estudio teológico. Quiero que leamos para comenzar el primer salmo, Salmos capítulo 1, versículo 1, donde dice: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los burladores, ni se sienta en la silla de los burladores. En el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. El principio de a pesar de que es un salmo, estamos hablando de un salmo sapiencial. Acuérdense que la literatura sapiencial, digamos que es un estilo literario que se puede encontrar en casi toda la escritura, desde Génesis hasta casi en todos los libros. Pero lo que vamos a estudiar hoy son los libros que tienen preponderantemente una estructura de literatura sapiencial. Pero nosotros podemos encontrar proverbios, máximas, parábolas, diálogos sapienciales en los evangelios y en otros cuerpos de literatura. Las máximas de sabiduría pueden encontrarse casi dentro de cualquier grupo literario. Solo que nos vamos a ocupar en concreto de los libros que casi en su totalidad usan la estructura de literatura sapiencial. La estructura de la sabiduría desde la escritura está unida a la antítesis sabio, no sabio, por lo general justo, injusto. En el Salmo, en el capítulo 1, en el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 37:31 dice: lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. Entonces miren que el Salmo 37:31 recoge también la ley como aquella que da discernimiento para los pasos. Entiéndase, la orientación de la vida, el camino, las decisiones concretas. El sabio es entonces el que lleva la ley en su corazón. ¿Por qué razón sus pasos no vacilan? Porque la ley orienta ¿qué cosa? Las acciones concretas representadas por los pasos. En su ley medita de día y de noche. Entonces, este primero de los salmos, que es un salmo sapiencial, aquí en el curso no vamos a abordar los salmos en su totalidad, porque los salmos entran dentro de otra categoría que es la poética, los libros poéticos, que son principalmente el Cantares y los Salmos. Pero sin embargo, como la literatura de los Salmos muchas veces usa el género sapiencial, por eso es válido comenzar con el Salmo. El primer salmo hace parte de muchos de los autores sapienciales. Este tipo de literatura se caracteriza por la reflexión, por la meditación, por el análisis que hace el creyente de la realidad a la luz de la palabra de Dios. Esta parte es muy importante porque nosotros vemos, por ejemplo, que hay cuerpos de palabra inspirada que han sido, digamos, revelados directamente por Dios por distintos medios, sueños, visiones, ángeles, etcétera, etcétera. Pero la literatura sapiencial se caracteriza porque no lleva esa expresión delante, así dice el Señor, sino que muchas veces va adelante, hijo mío, es decir, Padre,
no hagas esto, no hagas lo otro. Parecería que es simplemente el consejo de un padre que le está dando a su hijo en una relación, digamos, paterno-filial únicamente. Pero el texto del Salmo nos dice que el sabio, el hombre piadoso, medita en la ley de día y de noche. Entonces, esa meditación en la ley es la que debe dar origen a la sabiduría. La sabiduría en la escritura se establece en principio como un don de Dios. Santiago 1.5, ¿quién lo puede leer? ¿Quién puede leer el texto de Santiago 1, versículo 5? Dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da toda abundantemente y sin reproche, y les será dada. entonces, en principio, el texto del Salmo nos está diciendo que parte de la responsabilidad del hombre piadoso es la meditación en la ley de día y de noche. Sin embargo, no es ese ejercicio meramente intelectual el que va a dar como consecuencia la sabiduría, sino que unida a la sabiduría que ya está manifestada en la ley de Dios, el hombre llega a ser sabio por la obra del Espíritu Santo obrando en su corazón. En el Salmo primero hay una distinción entre dos tipos de personas o entre dos tipos de sabiduría. Dice, la sabiduría del malo, que tiene un conjunto de decisiones, y la sabiduría del justo, o la sabiduría del mundo, del camino de los burladores, o la sabiduría del justo, que al final termina en el encuentro con Dios. Una sabiduría se deleita en la ley de Dios, la otra sabiduría se burla de aquel que se deleita en la ley de Dios. O sea, ahí van apareciendo los contrastes. Una sabiduría tiene una raíz como un árbol, la otra sabiduría no tiene una raíz, es una hierba seca. Entonces de ahí uno ve que la escritura ya está enseñando que hay ideas que no pesan igual. Hay ideas que tienen una raíz y hay otras ideas que se las lleva el viento. Ideologías y modas del mundo que simplemente son pasajeras. La idea de la sabiduría es que el hombre de Dios aprenda a pensar como Dios quiere que piense y aprenda a desechar todo mal consejo o toda sabiduría que no provenga de la Biblia. La sabiduría en la Biblia debe formar toda la visión que tiene el hombre de la realidad, del mundo. De ahí la importancia que le da este tipo de literatura al uso de la mente. Por eso técnicas tales como el proverbio en forma de acertijo, donde el creyente debe descifrar el acertijo por medio de prestar atención a las similitudes y diferencias, o a los contrastes, o a los símiles, a las metáforas, a los símbolos. De ahí que este tipo de literatura se vuelva como enigmática, porque por lo general no es una sabiduría transmitida de forma directa, sino que es una sabiduría que a la que el hombre debe llegar después de haber reflexionado. Y aquí es donde la sabiduría de la que estamos hablando no anula ninguna de las dos dimensiones del ser humano. Es como el texto de Primera de Timoteo, donde Pablo le escribe a Timoteo: reflexiona bien en lo que te digo. Eso es responsabilidad de Timoteo. Dice, y el Señor te dará entendimiento en todo. Eso ya excede la responsabilidad de Timoteo o las posibilidades mentales de Timoteo, porque ya está hablando de una acción de Dios. El Salmo 119
Versículo 18, por ejemplo, donde el salmista expresa la oración. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. ¿Cuál es la responsabilidad del orante aquí? Leer, ¿cierto? El texto. Pero el orante expresa que hay una dimensión más allá de la mera comprensión gramatical, contextual, lingüística, literaria, etcétera, etcétera. Sino que él dice, abre mis ojos para que yo pueda ver, ¿qué cosa? Las maravillas de tu ley. Se supone que él ya está viendo la palabra, pero el salmista reconoce que hay una incapacidad en el hombre para percibir una sabiduría que vaya más allá de la letra. Y ahí es donde se va viendo que la sabiduría en la Biblia es un don de Dios. Del primer salmo nosotros podemos ver que la sabiduría o la literatura sapiencial sigue girando mucho en torno a la ley de Dios frente a situaciones diversas de la vida. En los libros de sabiduría uno ve reflexión o meditación sobre la ley de Dios, reflexión o meditación sobre la creación de Dios. Por eso podemos ver proverbios donde dice, mira la hormiga, oh perezoso, por ejemplo, donde le dice al hombre, hay un diseño dado por Dios en el mundo natural, del cual tú debes aprender. Transmite sabiduría la creación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. Entonces, ese diseño creacional expresa atributos de Dios. Como dice Romanos en el capítulo 1, el versículo 8, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero en la creación de Dios solo vemos el poder de Dios manifestado. No, también vemos otras cosas como la belleza, que no es solamente algo natural, sino que si Dios creó el mundo bello, es porque refleja la belleza de ¿quién? La belleza de Dios. Si Dios creó un universo ordenado, es porque refleja que la vida tiene un orden. Y así. Y Dios le dice al hombre, mira mi creación y verás ahí reflejada mi voluntad y mis atributos también. Entonces, sobre esos dos ejes principales gira la sabiduría en la Biblia. Sobre la palabra, sobre la revelación especial, palabra de Dios, sobre la revelación general, creación de Dios. Y evidentemente que eso resalta que para mi caminar diario, para mis decisiones diarias, yo debo orientarme por la palabra de Dios y por la sabiduría de Dios. Pero eso, ¿qué implicación práctica tiene para nosotros? Los libros de sabiduría nos llevan a la meditación sobre la importancia de la mente y del estudio para la espiritualidad cristiana. Cuando Dios me llama a mí a meditar, me está llamando a que yo ejercite mi mente, a que piense, reflexione, a que yo mire la realidad y yo vea en la realidad un reflejo del diseño del Creador. A que yo vea en el mundo vestigios de la sabiduría, de la paciencia, del diseño, de la creatividad, de la imaginación, de la inventiva, del razonamiento de Dios. Entonces, el creyente no ve la creación simplemente en términos de causa y efecto, sino que lo ve en una dimensión espiritual también. Porque la creación refleja a Dios mismo. Y note que ya hay una diferencia entre hablar de creación y naturaleza. Aunque el término naturaleza no esté mal, por lo general expresa la idea de que eso es todo lo que hay, mientras que el término creación expresa la idea de que eso que está allí es reflejo de algo que está
más allá de lo normal. Al hombre de Proverbios se le llama por lo menos a verse él a la luz del diseño creacional. El ejemplo de la hormiga nos hace pensar, ok, la hormiga es una creación irracional, pero en cuanto a diligencia y en cuanto a pensar en proveer para futuras necesidades, resulta muchas veces que este ser irracional termina siendo más sabio que este hombre racional, entre comillas. Eso es una forma de decir, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, entonces en un nivel más alto que los animales. Pero cuando el hombre rechaza esa imagen y semejanza de Dios, olvidándose de Dios, termina siendo el hombre estando debajo de la creación. Por eso Romanos le reclama al hombre, dice, ¿cómo es posible que siendo que en el orden creacional el hombre estaba como mayordomo de los animales, la irracionalidad del hombre, Romanos usa la expresión, el entenebrecimiento de la mente del hombre, lleva al hombre a arrodillarse ante la criatura y no ante el creador, renunciando de esa manera a su propia dignidad, a la propia imagen con la que Dios fue creado, porque nótese que el término hace una clara distinción entre creación y la creación especial de Dios, que es el hombre. Cuando Dios comienza a crear, usted nota que se dice, hizo los animales según su especie, según su género. Según su especie, según su género. Y ese estribillo va en los 5 días de la creación. Pero en el 6º día de la creación, no dice que hizo al hombre según su especie y según su género, aunque el hombre también posee género, ¿cierto? No dice según su género. ¿Por qué? No dice según su género, sino según su imagen y semejanza. O sea, ahí hay un orden. Entonces, al hombre se le llama a ver en la creación el reflejo de Dios, pero solo sería el hombre el que tiene la capacidad de hacer eso. El animal no tiene la facultad de examinar, de percibir el mundo como ser en el mundo. O sea, él vive porque vive. Del ser humano. O sea, el animal, Dios le dio un diseño por instinto. O sea, la hormiga sabe por un instinto grabado en el diseño de Dios que tiene que acumular para cuando venga el invierno o que tiene que guardar. ¿Y cómo ve uno que un ser humano no lo hace? Entonces, aquí hay un diseño de Dios que se sigue observando, una ley natural que se sigue observando, y aquí hay una ley natural que se está vulnerando por parte del hombre. Y debería ser al revés. Pero resulta que eso se explica solo por la capacidad de autodeterminación que tiene el hombre. El hombre sí tiene una voluntad reflexiva que le permite decir sí o no, evidentemente con las consecuencias subsecuentes de su decisión. Mientras que el animal está programado instintivamente para que repita ese ciclo vital siempre. ¿Sí? Una voluntad instintiva, mientras que el hombre, el animal, es como un instinto realmente. Entonces, fíjense que el ser humano tiene capacidad, como parte de su
particularidad de imagen y semejanza tiene capacidad de lenguaje. El texto del Génesis va diciendo que Dios fue nombrando. Y Dios le puso nombre a esto y dijo Dios sea la luz y fue la luz y Dios fue nombrando cosas. El único que participa de esa capacidad de reflexionar sobre lo creado y denominarlo es el hombre. Cuando Dios le pasa a los animales y el hombre tenía que ver, examinar el animal y decir, bueno, tiene estas particularidades, en consecuencia vamos a darle un nombre que corresponda a esas particularidades y que lo distinga de lo que se le hace semejante pero no propietario de las mismas particularidades. Entonces, el ser humano tiene capacidad de contrastar, de razonar contrastando. Esto se parece pero es diferente. Esto tiene semejanza pero tiene particularidades. Esa es la estructura básica del pensamiento sapiencial, de la antítesis. Esto es diferente de esto. Entonces, la capacidad de identificar similitud y disimilitud es propia del ser humano. Decir, ok, hay una categoría universal que es silla. Toda esa silla tiene un conjunto de particularidades iguales. Por lo general tienen 4 patas y tienen un soporte o espaldar. Ahora, dentro de esas particularidades está la silla de rima, la silla acolchonada, la silla no sé qué, la silla no sé cuál. Pero a pesar de las diferencias dentro de esa categoría, estas son las que determinan que sea silla o no sea silla. No que sea más grande, que sea más pequeña, que sea más, en fin. Y si usted ve la forma del pensamiento sapiencial, es por similitud y diferencia. El hombre es semejante a un árbol, como árbol plantado. Bueno, ¿y en qué nos parecemos al árbol? ¿En qué nos diferenciamos del árbol? A eso lo lleva uno el pensamiento sapiencial. Ok, ¿en qué me debo parecer yo al árbol? Entonces uno dice, bueno, el árbol tiene una raíz y la raíz da estabilidad. Entonces dice, el hombre sabio que medita en la ley de Dios se asemeja al árbol, mientras que el hombre burlador e impío se asemeja al tamo. Entonces ya mire las diferencias. ¿Qué es el tamo? ¿Se acuerdan? Las películas del oeste donde sale la paja esa dando vueltas y... ¿Cuál es la diferencia ahí? Inestabilidad, estabilidad. Muerte, vida. La vida produce, o la vida se reproduce. La muerte, pues no se reproduce, es muerte, ya está muerto, no reproduce. Este árbol tiene conciencia del tiempo. Las estaciones van pasando y a su tiempo da fruto. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre debería aprender a discernir los tiempos en los cuales deben irse produciendo ciertos frutos. Yo debo ser capaz de discernir. Ya debería ser tiempo de yo estar casado. Ya debería ser tiempo de yo haberme graduado de la universidad. Ya debería ser tiempo de esto, porque ya yo tengo esa noción de tiempo. Ya yo voy en ciertas etapas. Y esa es otra particularidad que tiene el hombre. El hombre tiene conciencia de su tiempo y de que va a morir. Y tiene conciencia de trascendencia. Entonces, el sabio es aquel que no vive en su tiempo de aspirar a algo más allá de lo instintivo, de lo natural. No se marchita. Y acuérdense que los sapienciales, Eclesiastes dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre.
El hombre busca trascender. El animal no construye un monumento para ser recordado. Pero es un atributo que Dios comunica al hombre, por eso aparece en Eclesiastés, dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, o sea, nuestro deseo de no morir, ¿de dónde viene? De Dios. O sea, Dios lo puso en nosotros, yo no quisiera morirme, yo quiero dejar un legado, yo quiero ser recordado, entonces el hombre hace monumentos. Claro, ahí hay eso sería en el lenguaje de los sapienciales un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ya ven? Entonces la sabiduría debe ayudarnos a examinar el conjunto de la vida. Esa es la importancia de los sapienciales. En la sabiduría se vive el mundo de la sensatez y de la insensatez. Sensato e insensato. ¿Quién es el hombre sensato? El hombre que tiene conciencia de proceso, de arraigo, de tiempo, de propósito, de trascendencia, que sabe que sus acciones tendrán repercusiones en la eternidad. Ese es el sabio. El que dice, ojo, lo que tú hagas aquí va a tener consecuencias eternas. El insensato es el que dice, no, comamos y vamos que mañana moriremos, eso no va a pasar nada, no se preocupen. Pero el hombre del Salmo primero, cuando termina, dice, pero su camino va a terminar ¿dónde? Frente a Dios. Y dice, va a terminar frente al Dios que le va a juzgar. Por su sabiduría o por su insensatez. Por ser un hombre sabio que medita en la ley de Dios o un burlador que se burla de la voluntad de Dios. Al final del camino, ese hombre, dice la Escritura, pero los malos, entiéndase necio o insensato, no se levantarán en el día del juicio, es decir, no estarán en pie, no prevalecerán. Mientras que los justos, a pesar de ser temporalmente acechados, sí prevalecerán. Entonces, ahí hay una reflexión sobre la sabiduría de las multitudes. Si nota que el sabio está siempre aparentemente en singular. Dice, ¿cómo dice el Salmo primero? El varón, singular, que no anduvo en consejos de malos, plural, ¿cierto? Plural, singular. Entonces sí ve la diferencia, pero ojo, ese sabio no está realmente solo. Lo que pasa es que no siempre su comunión es visible. ¿Cuándo la vemos? En el Salmo, en el versículo 6. Los justos. Ahora sí aparece un plural. ¿Ya ve la diferencia? Y aparece la congregación. Ya aparece la iglesia. Entonces el sabio realmente no estaba solo. Lo que pasa es que en determinadas circunstancias, él solo debe decidir por principio de su responsabilidad la decisión ética o el camino que va a tomar. Porque la iglesia no puede decidir por el justo. Nadie puede decidir por el otro, porque es un asunto de responsabilidad personal. O sea, mi obediencia a la voluntad revelada en la palabra de Dios no puede ser impuesta por el otro. No entraría como que él decidió sabiamente, sino que alguien decidió por él. Y eso solo es válido en los niños, que yo decida por él, porque él todavía no tiene la capacidad de hacer todo el ejercicio de similitud, diferencia, en fin, decidir conforme a todos esos criterios. Y muchos textos de la Biblia nos dan la indicación de que Dios dejó la creación para enseñar. No vamos a leer todos los textos, pero por ejemplo, Salmo 19 del 1 al 4, ¿se acuerdan? El famoso Salmo 19, que dice, déjenme recuerdo, es que tengo las versiones enredadas.
En Reina Valera, ¿cómo dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro día declara sabiduría. Bueno, esa es otra versión. Un día a otro día emite sabiduría. La reflexión es la vivencia adecuada y reflexiva del tiempo me debe dejar a mi experiencia. O sea, si yo viví hoy y reflexioné, y vivo mañana y reflexiono, un día a otro día debe ir acumulando riqueza de sabiduría. Y el principio de la riqueza de sabiduría nos va a la tradición. En el famoso diccionario Kittel se usa, en la introducción se usa ese texto, dice un día a otro día, una noche a otra noche. Y después dice una generación a otra generación. O sea, ellos aplican el texto diciendo, la idea es que este diccionario sea la compilación del conocimiento de una generación para otra generación, para que ellos se suban en nuestros hombros y vean más allá de donde nosotros pudimos ver, porque ya ellos llevan una generación de avance en todo este conocimiento. Pues ese mismo principio nosotros lo vemos en la literatura sapiencial de la Biblia. Nosotros deberíamos ser conscientes de la tradición sapiencial que nosotros tenemos. Y lo curioso es que el pueblo de Dios ha perdido de vista toda esa herencia de sabiduría que tiene. Y si usted ve por lo menos, hoy los jóvenes, sobre todo los jóvenes, son unos vagabundos de las ideas. O sea, no saben en qué creer. Pero el libro de Proverbios habla preponderantemente a esa juventud desorientada y le dice, este es el camino. Entonces, todo eso pero ya nosotros vamos viendo que la sabiduría es de origen sobrenatural, que la sabiduría parte del uso de ese don que Dios le dio al hombre de pensar, reflexionar, meditar. Pero la sabiduría en la Biblia no es simplemente el producto de la reflexión natural del hombre, sino que la idea es que la inteligencia del hombre sea iluminada por los ojos de la fe. Y yo examine la realidad, toda la realidad, con los ojos de la fe. Esa es la sabiduría de acuerdo a la Biblia. Que yo examine la creación de Dios, mis circunstancias o cualquier otra área a la luz de lo que Dios dice sobre eso. Y para eso yo tengo dos cuerpos de revelación a mi disposición. La revelación especial, la Biblia, la revelación general, la creación, el orden creacional que establece principios. Por eso tenemos una ley especial y una ley natural, que el principio del hombre creyente es que dado que ambas leyes provienen del mismo legislador, ambas están en coherencia. Lo que yo veo en la creación es el eterno poder y deidad de Cristo. Lo que yo veo en la Biblia tiene que ser lo mismo. No puede haber otra cosa. O sea, este diseño es producto de este que habló aquí. Por eso hay una, fíjense que es una metáfora. Los cielos cuentan, anuncian, proclaman. Pero a menos que usted interprete eso como el silbido del viento, ningún aire le habla. Exacto, todas esas son metáforas sapienciales. ¿Qué me dice ese viento a mí? Ajá. Por eso es que son inexcusables, porque aunque ellos no hubieran tenido la revelación especial, esa revelación era suficiente. Ahora, ¿por qué el hombre natural no entiende esa revelación? ¿Dónde está el problema? ¿En la revelación? No, en el hombre. Por eso Romanos dice, el problema es la mente entenebrecida del hombre. Por eso el hombre no puede ver eso. Ya. Entonces,
en general, incluso nosotros, antes de ser creyentes, no veíamos sabiduría ahí. Veíamos, claro, claro. Entonces, la sabiduría nos lleva a leer también ese otro libro de la creación. Y ahí es donde el creyente debe examinar, por ejemplo, ¿en qué me parezco yo a ese árbol? Porque el salmista que estaba pensando ahí, se le ocurrió esa él. Bueno, pero los árboles son diferentes, a primera vista son diferentes a nosotros, pero tienen alguna similitud. Y el autor dice, bueno, el árbol produce fruto en una temporada de su vida. Nosotros sufrimos etapas en nuestra vida. Y entonces, si bien yo no produzco un fruto que se pueda comer, yo produzco frutos. Mis pensamientos son un fruto, mis palabras son un fruto, mis acciones son un fruto. Entonces yo sí me parezco a un árbol. Y un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Entonces, sí. Entonces, si yo soy un árbol, yo necesito de afuera para vivir. Mi vida no es autosostenible. O sea, yo necesito. Y ahí es donde nosotros vemos que la sabiduría no es solamente algo individual. Que la sabiduría en la Biblia no es algo que yo tengo, lo que obtuve como fruto únicamente de mi reflexión personal, aunque yo debo hacerla. Pero yo debo vincularme con la sabiduría que heredé. Y ahí es donde se habla donde los libros sapienciales son la expresión de una herencia, fruto de otros, lo que nos ubica en un horizonte histórico de personas que antes de nosotros fueron reflexionando sobre temas como la justicia, la injusticia, el bien y el mal, lo bello, lo bueno, la educación de los hijos, la escogencia de una esposa, el gobierno de la casa. En fin, si uno ve el libro de Proverbios, trata una gran cantidad de temas. Y cuando uno ve Eclesiastés, hay una reflexión sobre el deseo, la vanidad, la riqueza, la sabiduría, el gobierno de un príncipe, el propósito de la vida. Acuérdense que la comida era lugar de fraternidad, pero en los banquetes se daban, digamos, si eran banquetes comunitarios, se sentaba, entre comillas, cualquiera que tuviera la riqueza para estar ahí. Pero muchos de esos banquetes eran abiertamente inmorales. Entonces le está diciendo, no es sabio esa comunión con. Es mejor. Esa es una reflexión sobre la amistad. O sea, ¿con quién te sientas a comer? Porque es que acuérdense que en el mundo de la Biblia, la comida, bueno, para nosotros eso no tiene como esa connotación. Pero la comida era símbolo de fraternidad, de unión, de reconocer a esa persona como honorable y como igual. Entonces, para ellos ese mundo era raro. O sea, hoy uno va a un centro comercial y tú te sientas en la mesa que tú veas con el que esté ahí y no lo conoces y eso no significa nada. Y cualquiera que te vea ahí sentado, dice, pues, no piensa nada sobre eso porque para nuestra cultura eso no refleja valores. Pero en el mundo antiguo, si a ti te veían en la mesa de alguien, era porque se entendía que tú tenías una comunión con esa persona. Entonces, si yo estaba en la mesa de una prostituta, eso al mundo le decía, o sea que él considera que por lo menos eso es honorable. Uy, yo no me junto con él. O sea, es diferente, para nosotros eso casi no tiene. Nosotros invitamos a comer a nuestra casa casi que
que a cualquiera, o sea, no tenemos un criterio ético para tomar una decisión de esas. ¿Viste? Es eso, o sea, no, te invito a comer y ya. Los valores. Entonces, es importante para el mundo de la sabiduría bíblica aprender de la experiencia de los demás. Aprender que todos necesitamos del camino recorrido por otros. Por eso el camino de los justos. Entonces nosotros debemos aprender del camino que otros han recorrido antes que nosotros. Aprender que la iglesia es una comunidad de redimidos durante muchos tiempos que ha ido acumulando riqueza de conocimiento y de comprensión de la vida. Y miren, hoy hablaba en la oficina porque se presentó hoy un evento y uno nota hoy que los mayores no se preocupan por orientar a otras personas. Y es más, que personas que llevan muchos años se comportan como si fueran los niños. Yo tengo un muchacho que tiene como 20 y pico y una persona que tiene 40 y pico. Y los mismos chistes, la misma mamadera de gallo, el mismo desorden. Y me dice, aquí pasa algo raro. Aquí pasa algo raro, o sea, y eso se está viendo en nuestra colectividad. Uno ve, no es que de pronto una persona adulta deba vestir mal, pero a veces uno ve una persona muy adulta vestido como si él tuviera 15 años. Y me dice, ¿qué visión de la vida tendrá él? Cuando uno ve una persona de 50 años con una cresta aquí, con un suétercito de esos pegado y con un pantalón de esos botica campana como si fuera cualquier quinceañero, uno dice, ¿cuál será la visión de su vida? O sea, sí, porque si uno ve a un muchacho de 15, uno dice, ese pobre muchacho está desorientado en la vida. ¿O no? Uno dice, la forma como viste quiere decir que tiene unas ideas que él todavía le están haciendo cortocircuito ahí en la cabeza. Pero cuando uno ve a alguien de 50 y más años así, dice, bueno, para mí que tiene un cortocircuito en la cabeza, o sea, él no pasó esa etapa. Entonces, preocupante. Y las reacciones frente a la vida son bastante insensatas todavía, son bastantes decisiones insensatas, no reflexivas ni siquiera. ¿Y por qué hiciste eso? Ah, no, yo no sé, me gustó igual, lo hice. Que me conteste eso un muchacho de 12 años, bueno, listo, él todavía su dominio propio lo está ejercitando y los impulsos lo dominan, ok. Pero si ya contesta así, una persona de 50 y más, yo diría, ¿dónde está su ejercicio de reflexión que ya a esa edad tuvo que haber acumulado un mundo de sabiduría? Grotesco. Entonces, esa es, digamos, el objeto de la literatura sapiencial en la Biblia. Entonces, la sabiduría no es solo un esfuerzo individual de estudio y de meditación, sino también ser conscientes de una tradición que hemos recibido, de una sabiduría que ha sido pensada y de un peregrinaje que ha recogido la historia. En este caso, pues la historia del pueblo de Dios. Desde José, que José es calificado como sabio, ¿se acuerdan? Desde ahí comienza la tradición sapiencial, desde Salomón y todo lo demás. Pero fue recogida, entonces uno ve que hay máximas sapienciales en Génesis. Pero no nos vamos ahora a rastrear cada versículo sapiencial en la Biblia porque imagínense ustedes, no podrían. Y uno ve los mashal, las parábolas y los proverbios de Jesús, y eso es literatura sapiencial. Pero como el género principal es evangelio, no vamos a estudiar los evangelios en sus particularidades. Pero el objeto del curso es que usted reconozca eso. Ah, esto es un proverbio, este es un diálogo sapiencial, esto es un dicho
Este es un canto sapiencial. Ah, ok, esto me estoy ubicando dentro de este cuerpo literario y cuáles son los cánones para esa interpretación. Entonces, los objetivos generales serían eso, reconocer la sabiduría como un género particular en la Biblia, las fuentes de la sabiduría y los principales temas de los que se ocupa la sabiduría. En cuanto a conocimiento, entender el género sapiencial, entender que es una literatura sapiencial, conocer las características literarias del género sapiencial, aprender las pautas para interpretar el género sapiencial en sus expresiones simbólicas, metafóricas, de paralelismos que son propios del sistema sapiencial. Precisar las similitudes y diferencias entre la poética o la literatura poética y la sapiencial, porque van muy unidas. Por lo menos usted encuentra un salmo que es literatura sapiencial, pero de forma poética, no en forma de acertijo o de proverbios, sino en poesía. Y entender los aspectos esenciales de los libros sapienciales, en los afectivos, apreciar la sabiduría de la que somos herederos como pueblo de Dios. O sea, sentir esa afinidad con la sabiduría que Dios nos ha dejado ahí consignada en su palabra. Ser guiados en nuestra vida diaria tomando decisiones sabias que correspondan con la voluntad de Dios y con el diseño de la creación. Crecer en sabiduría para compartirla con los hermanos que la necesitan y usar nuestra experiencia de aprendizaje en estos libros para enseñar a otros hermanos. Y anunciar a los jóvenes, sobre todo, la necesidad de vincularse con esa historia de sabiduría. Transmitir en los contextos de discipulado los principios de la sabiduría de Dios. Y los requisitos para la materia son varias lecturas que están en el plan de estudio. En esta primera semana vamos a ver el plan de curso, que es este. Vamos a asignar las tareas individuales que ustedes la tienen en el punto 2 del programa, en el literal A, las lecturas que tienen que hacer. Y vamos a ver una introducción a la literatura sapiencial, las características de la literatura sapiencial, el libro de Proverbios, Eclesiastés y Job. Son los libros sobre los que vamos a trabajar. Esos 3 libros solamente. Algunos salmos sapienciales se comentarán y algunas otras cosas, pero esa sería la generalidad. El programa ya ustedes lo tienen en el grupo. Además, no sé si Juanca lo vas a enviar los correos. Pues las lecturas, también los materiales de lectura están se le envían al correo. Entonces, hasta aquí la presentación del plan de curso. Vamos a hacer un descanso para la primera clase o la primera lección.